Hola, Sifu Ángel del Instituto Shaolin Muanam, Puerto Rico. El juego de los 5 animales es un conjunto muy famoso de ejercicios de Qigong. El inventor, Hua Tuo, fue un médico muy famoso y maestro de Qigong. Hua Tuo es honrado como un sabio de la medicina china. Realizó con éxito operaciones quirúrgicas en el cerebro cuando la sangría era el principal y a menudo el único tratamiento médico en Europa. Hay dos escuelas de pensamiento con respecto a las técnicas del juego de los 5 animales. Según una escuela, que era la ortodoxa hasta la aparición de la segunda escuela en un tiempo bastante reciente, Hua Tuo observó los movimientos del pájaro, el venado, el mono, el tigre y el oso y utilizó estos movimientos como técnicas para su juego de los 5 animales. Los médicos chinos descubrieron que estos 5 animales, que eran diferentes de los 5 animales en Kung Fu Shaolin, se relacionaban con varios órganos de la siguiente manera. El pájaro se relaciona con el corazón, el venado con el hígado, el mono con el vaso, el tigre con los pulmones y el oso con los riñones. Recientes descubrimientos arqueológicos en China dieron un enfoque diferente al juego de los 5 animales. Los descubrimientos sugirieron que las diferentes formas de animales no se referían a los ejercicios que Hua Tuo les enseñaba a los pacientes o estudiantes, sino a los movimientos de flujo de chi como resultado de la realización de los ejercicios. Hua Tuo podría enseñar el mismo ejercicio a un grupo de pacientes, pero dependiendo de los componentes de su cuerpo debido a su enfermedad, los movimientos de flujo de chi resultantes eran diferentes. Había innumerables movimientos diferentes, pero todos ellos podían generalizarse en 5 tipos representativos simbolizados por el pájaro, el venado, el mono, el tigre y el oso. Este es el enfoque que usamos en nuestra escuela, Instituto Shaolin Muanam. En la filosofía médica china existen 5 shan u órganos de almacenamiento, a saber, corazón, hígado, vaso, pulmones y riñones. Estos órganos se consideran yin y sus contrapartes yang, que son 5 fu u órganos transformacionales, son el intestino delgado, la vesícula biliar, el estómago, el colon y la vejiga urinaria. El pericardio y su contraparte yang, el triple calentador, también son órganos importantes y se agrupan en la misma categoría que el corazón. La energía de los 5 órganos de almacenamiento o sus contrapartes y sus meridianos dan como resultado movimientos característicos de flujo de chi. A continuación les muestro el juego de los 5 animales según se enseñan en nuestra escuela, Instituto Shaolin Muanam. Que disfruten. El pájaro. La energía del corazón o su contraparte, el intestino delgado y sus meridianos, es decir, el meridiano del corazón y el meridiano del intestino delgado, así como el pericardio, el meridiano del triple calentador, el meridiano del pericardio y el meridiano del triple calentador, resulta en movimiento de flujo de chi que se asemejan a un pájaro.
El ciervo. La energía del hígado y su contraparte, la vesícula biliar y sus meridianos, dan como resultado movimientos de flujo de chi que se asemejan a un ciervo. El mono. La energía del vaso y su contraparte, el estómago, y sus meridianos, dan como resultado movimientos de flujo de chi que se asemejan a un mono. El tigre. La energía de los pulmones y su contraparte, el colon y sus meridianos, dan como resultado movimientos de flujo de chi que se asemejan a un tigre. El oso. La energía de los riñones y su contraparte, la vejiga urinaria y sus meridianos, dan como resultado movimientos de flujo de chi que se asemejan a un oso. El juego de los 5 animales fue un arte fundamental de lo que ahora se llama movimiento de chi automanifestado. En otras palabras, por lo que nos dicen los libros y clásicos de Qigong, no había movimientos externos de flujo de chi manifestados por las técnicas de Qigong antes de que se inventara el juego de los 5 animales. Pero desde su invención y práctica posterior,
Los practicantes manifestaron movimientos de flujo de chi externamente. A lo largo de los siglos, estos movimientos externos de flujo de chi se volvieron cada vez más vigorosos y hoy este tipo de práctica de Qigong se ha convertido en un género conocido como movimiento de chi automanifestado. Cuando el juego de los 5 animales se practicaba popularmente en el pasado, era más conocido por mantener la salud y curar enfermedades. Se registró que los estudiantes de Hua Tuo que practicaron el juego de los 5 animales tenían dientes fuertes y vista aguda, incluso a los 90. Creo que hemos llevado el juego de los 5 animales, o su equivalente moderno, el flujo de chi automanifestado, a un nivel superior, manteniendo su excelente calidad de promoción de la salud. Lo hemos utilizado para superar las llamadas enfermedades incurables. Un gran beneficio, creo, no disponible en el pasado, o al menos no destacado como lo hacemos ahora. He enseñado el juego de los 5 animales a niños con diferentes condiciones, mayormente emocionales, debido a haber sido víctimas de maltrato de todo tipo, y los resultados han sido satisfactorios en ayudar a sanar tanto heridas físicas como emocionales. En mi opinión, es una excelente manera de introducir a los niños a las artes Shaolin genuinas para salud y bienestar general. Espero que hayan disfrutado de este video y que el contenido les sea útil y relevante. Si es así, compartan sus comentarios y el video para que otros puedan beneficiarse tanto como ustedes. Les invito a suscribirse a mi canal y pulsar la campana de notificaciones para que reciban todas las publicaciones y a visitar www.shaolinpr.com, donde encontrarán información acerca de los cursos de Qigong del Cosmos y Tai Chi Chuan y el Centro de Salud Holística. Gracias por su atención, que tengan un gran día y hasta pronto.